Bueno, ahí tienen ustedes las reacciones de los comerciantes. Siguen totalmente insatisfechos con estas medidas de confinamiento. Y como lo hemos comentado en este noticiero, el dilema parece ser el mismo de hace un año. Es un dilema que mucha gente decía, no, eso es un falso dilema. Existe un dilema entre economía y salud, lamentablemente. Mucha gente ha dicho que eso se lo inventaron los economistas, que se lo inventaron los analistas. Pues vean ustedes, un año después del inicio de la pandemia, seguimos en las mismas. Seguimos o sacrificando vidas para poder sacar adelante la economía o sacrificando empleo y bienestar e ingreso para poder preservar la salud. Y una prueba de esto es lo que ha venido sucediendo con el consumo en las últimas semanas. Hay un indicador muy bueno, ustedes dirán, bueno, deme las cifras del DANE. Las del DANE van un poco atrasadas siempre, se demora mucho más el DANE en sacar buenas cifras. Las más adelantadas quizás las tenga la Unidad de Análisis Económico de Bancolombia, que con base en sus sistemas de créditos bancarios, de tarjetas de crédito, le va haciendo un seguimiento al consumo casi que en tiempo real. Y lo que ha encontrado Bancolombia es que hasta la última semana del mes de marzo venía recuperándose el consumo gradualmente. En la primera semana de abril sigue creciendo el consumo, pero se empieza a desacelerar. Y acuérdense ustedes que la primera semana de abril fue una semana ya donde había cierres drásticos. Lo que es de anticipar es que en las semanas siguientes se siga desacelerando una vez más el consumo. Por eso es la gran preocupación que tienen en este momento los comerciantes. Pero estas cifras permiten ver cosas con muchísimo más detalle. Ustedes han visto que la mayor reacción de los comerciantes se ha dado en la ciudad de Bogotá, no exclusivamente en Bogotá, pero sí una reacción muy grande en Bogotá. Cuando uno ve qué ha pasado o qué pasó en esa primera semana de abril con el crecimiento del consumo por regiones del país, se da cuenta que el mayor crecimiento del consumo se dio en la zona centro, que incluye desde Huila hasta Boyacá prácticamente, pero excluyendo a Bogotá y a Cundinamarca. Esa zona es la de mayor recuperación y mayor dinamismo del consumo. Después le sigue Antioquia, después le sigue la zona oriental, después le sigue la zona Caribe y las dos últimas, Bogotá es la penúltima zona geográfica, Bogotá y Cundinamarca, en dinamismo del consumo durante la primera semana de abril. En abril no crece tanto el consumo y Bogotá es de los que menos crece durante el mes de abril y la peor Occidente, para que vean ustedes y complementen con las medidas que está tomando en este momento Cali y que van de la mano de un recrudecimiento de la pandemia. En ese contexto, evidentemente, uno tiene que buscar las dos caras de la moneda, las noticias buenas o más o menos buenas y las noticias malas definitivamente. Y la noticia más o menos buena es esta noticia de este estudio liderado por la Universidad de los Andes que dice que quizás en Bogotá ya se habría superado el 50% de la población infectada. Y si eso llegara a ser cierto, que ya se superó el 50% de la población infectada, como dicen los directores y promotores del estudio, querría decir que estamos cada vez más cerca en la capital del país de la inmunidad del rebaño. Buena noticia, si es que las cifras son sólidas, no tengo por qué descreer de ellas. Acuérdense ustedes que en octubre el Instituto Nacional de Salud dijo que el nivel de contagio en Bogotá era del 30%, no sería raro que ya estuviéramos por encima del 50%. Las noticias malas, la primera de ellas, el que, como ustedes oyeron también en las notas, el presidente de la República ha anunciado que ya se encuentra la cepa británica, hay pruebas de la cepa británica en el eje cafetero, no tardará en difundirse mucho más. Su característica principal es el alto nivel de contagio. La otra noticia mala es que el mismo estudio de la Universidad de los Andes encuentra que las tasas de contagio en los estratos más bajos de Bogotá son 4 o 5 veces mayores que las de los estratos más altos. Claro, los estratos más bajos tienen que salir, no pueden aguantar el confinamiento, tienen que buscar el ingreso cotidiano, no pueden dejar de trabajar, por eso se dan los mayores niveles de contagio allí. Y aparte de eso, cuando hay cuarentenas, quizás sean los primeros que, mediante la informalidad, se le sacan el cuerpo a la cuarentena. Vamos a ver cómo sigue esta discusión de aquí en adelante, pero está clarísimo que este dilema entre salud y economía se vuelve a poner sobre la mesa y nos vuelve a poner a todos contra la pared.